Hola y Dios bendiga. Vamos a seguir haciendo la lectura comprensiva de la Biblia. Estamos en el capítulo 17 del libro de Hechos. Ya leímos la primera sección hasta el verso 9 y vimos cómo se comenzaron a levantar en Tesalónica, no pudiendo refutar, vamos a decirlo así, la palabra como era explicada sobre Jesucristo por medio de Pablo y con lo que con él andaban. Un grupo de judíos, un grupo de religiosos se levantaron para hacer uso de la fuerza, ¿verdad? Para adversar a aquellos que no pueden adversar por medio de la razón. Entonces vamos al verso 10, vamos a leer esta sección que es el verso 10 al verso 15. Entonces vamos a ver porque Pablo y Silas fueron sacados de la ciudad para evitar que fueran llevados a la muerte o maltratados por estos judíos de los que no creyeron, porque en esta ciudad que vimos muchos creyeron. Hubieron sí muchos judíos que creyeron y hubieron también muchos griegos y romanos que creyeron, otros no creyeron, pero siempre se levanta ese pequeño grupo de religiosos que exaltan a las personas para perseguir. Entonces seguimos leyendo, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ellos siempre iban y entraban en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alboritaron a las multitudes. Vamos a ver, nos fijamos en esto. Ahora ellos fueron a Berea. Perdón. Entonces, aquí en Berea, a diferencia de algunos, no todos, sino de algunos de los que estaban allá en Tesalónica, cuando los recibieron, lo que hicieron fue que en lugar de simplemente, ¿cómo se diría? Negar rotundamente y ya lo que ellos estaban diciendo, comenzaron a escudriñar las escrituras, es decir, comenzaron a leer las escrituras, a ver qué podía tener de cierto o qué no podría tener de cierto lo que ellos predicaban. Es decir, tuvieron un espíritu crítico. Este es el asunto. Los de Bereas tuvieron un espíritu crítico. Y en vez de simplemente estar hablando y hablando de filosofía, fueron a la palabra a ver qué podía haber o qué podía haber de cierto o no en lo que predicaban Pablo y su compañero, ¿verdad? A ver qué es lo que hay aquí, qué es lo que están diciendo estos hombres. Vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a entrar en el asunto, vamos a escudriñar las escrituras, en este caso las escrituras antiguas de los judíos, ¿verdad? A ver qué es lo que hay aquí y a ver qué tiene que ver esto con lo que estos hombres están diciendo. Entonces, hay un pastor que yo sigo y él siempre dice, un pastor, bueno, no es oficialmente pastor ahora, es maestro, ¿verdad? Y él siempre utiliza esto, él dice, cuando vayamos a ver alguna doctrina que tengamos que ubicarla en la Biblia, vamos con un espíritu bereano, y a esto que él se refiere, al espíritu bereano es a estos, a los de Bereas, que hicieron esto. En lugar de simplemente contradecir por contradecir, no. Si vamos a contradecir, que sea analizando lo que dice la palabra. Es decir, vamos a tomar un momento para analizar lo que dice la Biblia. Vamos a estudiarlo, vamos a profundizar un poco en ello, para entonces usted hacerse su propia idea. ¿Se entiende? No simplemente tomar lo que yo ya sé, porque esto, fíjate que lo de Berea, estamos hablando es de los judíos de Bereas, específicamente, que ya conocen la palabra. No es simplemente cerrarme en lo que ya yo he entendido, la doctrina que se me ha enseñado sobre esto, sino que, vamos a darle una oportunidad a ver qué es lo que hay aquí. Vamos a analizarlo y luego vamos a compararlo. Y ese es lo que se le llama, este pastor que menciono, le dice el espíritu beriano, ¿verdad? Y seguimos leyendo.
vemos como los judíos que venían de Tesalónica supieron que ellos estaban en Berea, entonces fueron allá también a alborotar a la multitud, no a razonar, no a discutir sobre la palabra, no a buscar, a ver, a inquirir en la palabra, no, a tratar de sacarlos por la fuerza. ¿Se entiende? Esa es la respuesta que el enemigo le pone en la mente al religioso. Vamos a sacarlos por la fuerza. Entonces, leemos en el 13, dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo antes posible, lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Entonces, esta es esta sección, esta es esta parte de la historia. Vemos como Pablo seguía yendo de sinagogas en sinagogas, de pueblo en pueblo. Siempre solía ir primero a los judíos y después entonces podía ir entonces a los gentiles. Es decir, iba primero a los que ya creían en Dios y luego entonces también aprovechaba y hablaba también a los que no habían conocido a Dios de Jesucristo, de el testimonio de Jesucristo. Entonces, Dios le bendiga mucho. Seguimos haciendo estos estudios. Espero que, como siempre les digo, espero que les sea de utilidad y que podamos entenderlo, que nos pueda ser de provecho. Dios le bendiga. Chao.